Y vamos a ir al versículo 4. Deuteronomio, capítulo 32. Sean bienvenidos, hermanos, cada uno de ustedes. Qué bendición poderles tener aquí en la casa de Dios. Qué bendición verles. Y sean bienvenidos en este culto del primer hora del año. Damos gracias a Dios por las bendiciones, por la oportunidad de nuevamente estar aquí. Fue un año de muchas cosas y podemos decir, al igual que Samuel, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Damos gracias a Dios. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Hermana Araceli, bienvenida, qué gusto tenerle con nosotros. Seguimos orando por usted, qué gusto tenerle aquí, hermana. La iglesia le dice: sea bienvenida a la casa de Dios. De igual manera, damos la bienvenida a la familia de nuestro hermano Félix, ¿verdad?, que están con nosotros en este día, su hija, su yerno, ¿verdad? Yo sé que ya les conocen, no necesito presentarlos, pero la iglesia les dice: sean bienvenidos a la casa de Dios. Qué bendición que están acá con nosotros. Y qué bendición tenerles, hermanos, en este primer año, primer culto del año. Ya ando reseteando todos los años yo aquí. Muy bien. Dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos, que son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Y termina diciendo: ¿cómo? Justo y recto. Si yo le preguntara a usted cuál es la diferencia entre ser justo y ser recto, ¿qué es lo que me diría? Hasta cierto punto tenemos la idea que rectitud va y es similar a la justicia, porque es algo correcto, es algo justo. Pero recordemos que la Biblia en ningún momento se ha equivocado, y aún cuando se ha traducido a nuestro idioma se busca retener la esencia de la inspiración al escribirlo. Entonces, por eso tenemos palabras a nosotros que en el original pueden tener una gran variedad, pero se busca la esencia con la cual se escribió. Moisés, un hombre de Dios, un hombre que en todo momento exaltó la grandeza de Dios, y eso lo hablaba el miércoles del 31, hablaba que Moisés en el Salmo 90 escribió y exaltó la eternidad de Dios de una manera hermosa y sublime. Moisés pasó tanto tiempo cara a cara, si lo puedo decir así, pasando tiempo con Dios, que él pudo conocer a Dios de manera en la que lo aplicaba en todo aspecto de la creación. Deuteronomio 32 no es la excepción. Si el Salmo 90 exalta la eternidad, ese atributo de Dios, la eternidad de Dios, Deuteronomio capítulo 32 exalta por sobre todo su justicia. Y aquí hay algo muy importante que usted y yo tenemos que aprender de nuestro Dios, en su justicia. Dice Moisés: Dios es justo y es recto. Cuando decimos que Dios es recto, estamos hablando que Él busca o pide que las demás criaturas actúen correctamente, en base a lo que es bueno, en base a lo que es correcto. Cuando hablamos de su rectitud, vamos a entenderlo, escuche bien porque lo tiene que tener en mente. La rectitud va de la mano, o es la manifestación de la santidad de Dios. Y vamos a conectar con la santidad. Cuando digo manifestación de la santidad de Dios, es aquello que Dios dice: haz, no hagas, cuida tu pie, cuida tu mente, cuida tu corazón. Son como si viéramos los reglamentos hasta cierto punto. La rectitud es aquello que se nos pone, se nos presenta como algo justo, como algo bueno. Esa es la rectitud de Dios.
Cuando usted y yo vamos a la Biblia, vamos a ver en varias porciones lo que Dios dice, lo que Dios espera de nosotros. Pero aquí es donde vamos a entender que aunque rectitud y justicia parezca que son lo mismo, la aplicación es diferente. Por eso Moisés dice, tú eres justo y eres recto. Él nos dice lo que debemos hacer, pero Él también actúa. Justicia comunica acción. Es el actuar. Cuando hablamos de la justicia de Dios, hermanos, estamos diciendo que Dios siempre actúa de acuerdo a lo que es recto. Si la rectitud es la norma, la manifestación de lo correcto, de su santidad, de lo que es bueno, la justicia es que Dios actúa de acuerdo a lo que es recto y Él mismo es la norma final de lo que es correcto, de lo que es bueno. Fíjese lo que dice ahí mismo en Isaías 45, 19, fíjense, Isaías 45, 19. Isaías capítulo 45, versículo 19, dice, no hablé en secreto, el lugar oscuro de la tierra, no dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis, yo soy Jehová, que hablo ¿qué? Justicia. Y que anuncio ¿qué? Rectitud. Fíjese, habla justicia, pero anuncia rectitud. Vea cómo precede uno al otro. Anuncia rectitud y habla justicia. Es lo que actúa. Salmo 89, fíjense. Salmo 89, vamos allá. Salmo capítulo 89. Versículo 14. Salmo 89, versículo 14 dice, justicia y juicio, ¿qué dice? Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Quiero que veamos, hermanos, mire, cuando usted y yo vamos a voltear a ver la justicia de Dios, creo que hemos distorsionado por causa del mismo ser humano lo que es justicia. ¿Cuántas ocasiones uno espera justicia, que Dios actúe? En base decimos, Señor, pero es que tienes que actuar. Tu palabra dice esto, ¿por qué no estoy viendo esto? Tú eres recto, tú anuncias lo que es bueno, lo que es correcto. Tú dices lo que va a pasar con aquel que no obedece, que no se somete. Pero parece que yo no estoy viendo lo que tú dices. Por eso en ocasiones somos tentados a ver por qué los malos prosperan. Más de una ocasión tal vez hemos visto a los malos que hacen lo incorrecto y la Biblia nos dice que el malo no prosperará, y volteamos a ver al malo y ¿qué está pasando? Prospera. ¿Y yo que hago lo bueno? Parece que voy de mal en peor. Cuando la Biblia nos hace ver la justicia de Dios, hermanos, vamos a tener que ir a la esencia y carácter de Dios para poder entender y ver de qué manera Dios está actuando. Porque así como la Biblia nos hace ver que la rectitud es la manifestación de su santidad, de las normas, de lo que a Él le agrada, y la justicia es la acción de su santidad, tenemos que entender entonces cómo es que Dios también ha sido justo con nosotros. La Biblia dice, el alma que pecare, quiero que entendamos lo que pasó en la cruz del Calvario. Lo conocemos, sí, lo sabemos, sí, pero lo hemos visto a la luz de la justicia de Dios. Según a la rectitud de Dios, usted y yo merecíamos
merecíamos una oportunidad. En la rectitud de Dios, sus reglas, sus mandamientos, hemos fallado, hemos transgredido sus leyes, sus ordenanzas. La Biblia nos dice también en Colosenses, en Efesios, que somos enemigos, fuimos enemigos. Según la rectitud de Dios, sus mandatos, su santidad, la norma de su santidad, usted y yo somos inmerecedores, estamos separados de la gloria de Dios y nuestro único fin por causa del pecado es la muerte. Si Dios es recto, ¿cómo es posible que Dios actúe en justicia? Si sus normas y sus leyes mencionan que aquel que ha pecado, que ha transgredido su ley, aquel que ha blasfemado su nombre, aquel que ha ido en contra de Dios mismo, va a merecer el castigo, va a merecer ser castigado y separado de la gloria de Dios, ¿cómo fue posible que hiciera justicia en nosotros? Y aquí se entra lo hermoso. La rectitud es la manifestación de su santidad, sus normas, pero la justicia es la acción de su santidad. La Biblia nos dice que aquel verbo fue hecho carne. Dios en ningún momento rompió sus leyes y sus mandatos. Se humanó. Se hizo hombre. Porque quien debía presentar una ofrenda expiatoria, quien debía buscar la reconciliación con el Dios Todopoderoso, quien debía darle una disculpa, pedir una disculpa a Dios, era el hombre. Dios se humanó para que fuese posible que de parte de la humanidad hubiera un sacrificio acepto, agradable a Dios. De parte de la humanidad. Para que entonces la justicia, la rectitud de Dios se pudiese cumplir a la perfección. Para que entonces cada mandato, cada ordenanza, cada ley quebrantada, cada una de esas partes, hermana, que habían sido rotas, el nombre de Dios blasfemado, fue presentado una expiación de parte del hombre, acepta y agradable a Dios, y no porque fuera el ser humano. Dios hizo justicia a la santidad. Dios es justo y es recto. Sus mandatos se cumplen y Él actúa en justicia. Quiero que pueda verlo de esta manera. Dice la Biblia que Dios en su justicia se manifiesta dándole a cada uno conforme a lo que le corresponde. Eso es la justicia. Fíjese lo que dice Esdras 9:15. Esdras 9:15. Esdras capítulo 9, versículo 15. Dice: Oh Dios de Israel, oh Jehová Dios de Israel. Y empieza diciendo que tú eres justo. Puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día, henos aquí delante de ti, ¿en cómo? En nuestros delitos. Porque no es posible estar en tu presencia a causa de eso. ¿Le suena lo que dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están. Por esa razón, hermanos, cuando le decimos a una persona que
sin Cristo no puede tener comunión con Dios. No estamos hablando de algo exagerado. Es su justicia. Es como Dios actúa. Fíjese lo que dice Nehemías capítulo 9, versículo 8. Nehemías capítulo 9, versículo 8. 9:8 dice: desde el 7 para que lo entiendan. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeas y le pusiste por nombre Abraham, y hallaste, ¿qué dice? Fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra. ¿Por qué? Tú eres justo. Daniel capítulo 9, versículo 14, fíjense lo que dice. Daniel 9:14, vamos allá. Daniel capítulo 9, versículo 14. También desde el 13 para que lo entiendan. 9:13. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de nuestro Dios, de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. ¿Por qué? En todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de Dios actúa de acuerdo en darnos lo que merecemos. Pero aquí es donde viene mi pregunta, hermano. Porque muchas veces Dios nos da lo que no merecemos. ¿Se contradice? ¿Acaso Dios va en contra de sí mismo? No. Y ahí es donde entra su rectitud y su justicia. Porque la obra de Cristo, hermanos, la obra de Cristo es algo más tan valioso y tan hermoso que tenemos que verlo más allá que simplemente ver nuestro perdón de pecados. Tiene que ver, hermano, hermana, la obra de Cristo como ese abrigo, como esa forma de cubrirnos en su sangre, al ser limpios y al ser aceptados ante Dios. Dios ahora nos ve a través de Cristo, y quédese con eso, porque más que una frase es una verdad absoluta, que Dios, al vernos a través de Cristo, hay gracia, hay misericordia, hay paciencia, y no es injusto. Dios no es que esté actuando injustamente, es porque la obra de Jesucristo es perfecta, al punto que sus méritos, su obra es tan grande para brindar misericordia, paciencia, bondad. Dios nos ve a través de Jesucristo. O sea, que Él ya pagó por todo lo malo que hemos hecho. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Pero ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque esto, hermanos, cuando usted y yo lo entendemos, va a aplicar y va a cambiar nuestra vida. Porque muchas veces nos cuesta perdonar. Y la razón es porque hasta que no sintamos que se hizo justicia, no estamos dispuestos a ceder. Pero Dios en ningún momento nos dice, es que tienes que perdonar sin importar o esto. ¿Quién dice que ya no se hizo justicia? El mismo Dios que pagó
Es el mismo Dios que está brindándote misericordia a ti, a mí, a todos. Y es el mismo Dios que nos hace ver que nuestras gravedades, nuestros pecados, nuestras faltas, por muy grandes que sean, Él las pagó. Por eso Dios dice, mía es la venganza. Dice la Biblia en Santiago capítulo 1 diciendo, la justicia de Dios, la ira del hombre, en la ira del hombre no obra, ¿qué? La justicia de Dios. Justicia. Justicia. Dios es justo y es recto. Tal vez más de algunos de los que estamos aquí no deberíamos estar aquí si fuera por lo que hemos hecho y vivido. Pero cuando usted y yo estamos aquí, no está de más decir que porque Dios es justo, aquí estamos. Las oportunidades, la misericordia, la bondad que Dios nos ha dado, no ha transgredido su justicia. Todo viene de parte de la obra de nuestro Dios. Recuerde la rectitud. Dios es recto porque todo lo que manifiesta es correcto, es bueno, es justo, es lo mejor que se puede hacer para vivir, para practicar en esta vida. Y su justicia es la acción de su santidad. Y nosotros fuimos perdonados no porque se nos ignoró los pecados, se nos solapó el pecado. Fuimos perdonados porque alguien tomó nuestro lugar y cumplió la justicia de Dios. Y por esa misma razón Dios exhorta a cada uno de sus hijos a perdonar, a amar, a dar oportunidad. ¿Por qué? Porque no es algo que únicamente depende de nosotros. Es algo que nace de la justicia de Dios. Fíjense lo que dice Hebreos 12. Hebreos 12. Hebreos 12. Dice: versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Porque por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero ¿para qué? Para que participemos, ¿qué? De su santidad. Lo recuerdo. La rectitud de Dios manifiesta lo que es santo, lo que es correcto, lo que debe de hacerse. Su justicia es la acción de su santidad. La justicia es la acción, el activarse, el actuar de lo que la santidad pide. Dios ha actuado en base a su santidad.
Y para mí lo hermoso entre la rectitud y la justicia de Dios, hermano, hermana, se encuentra Cristo. Lo que usted y yo vivimos, hacemos, hermanos, lo que usted y yo practicamos, las oportunidades y la paciencia que Dios ha tenido sobre nosotros, no es porque Dios esté pasando por alto sus mandatos, sus ordenanzas, no es porque la santidad de Dios sea menos, ¿cómo decirlo?, necesario, sea menos exigente. No, la justicia, la santidad de Dios es la misma. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Su santidad, los mandatos, sus ordenanzas, sus decretos siguen siendo los mismos. La diferencia que ahora usted y yo tenemos es que tenemos esa confianza y esa seguridad que nos podemos acercar con confianza a Dios, y cuando caemos levantarnos con toda seguridad e ir y pedir perdón, porque es gracias a Jesucristo que tenemos la confianza y la seguridad de que nos tiene paciencia, de que su misericordia está siendo extendida, de que podemos día tras día ir y arrepentirnos. Por eso, hermano, hermana, que un cristiano se rinda, porque el pecado lo abrumó, es echar por tierra lo que Dios ha hecho en su vida. Por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, capítulo 10, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveran para preservación del alma. Hebreos 12 dice, despojémonos de todo peso asedio y del pecado, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Rendirse, dejar que el desánimo abrume tu corazón, dejar que el temor, el miedo, la amargura, tantas cosas que hoy nos asedian, dejar que controlen la mente y el corazón, es echar por tierra la maravillosa obra de Jesucristo. Porque si hay paciencia, porque si hay ayuda, porque si tenemos y Dios suple todo lo que necesitamos, sí, no, muchas veces no lo mereceríamos, pero es gracias a Jesucristo que hay gracia, que hay paciencia, que hay misericordia, que hay amor, porque alguien pagó por mí. Y en la justicia de Dios se cumplió mi deuda, mis faltas ya fueron sanadas. Ahora Dios me ve como alguien justo, santo, perfecto, aunque no lo sea. ¿Pero por qué? ¿Y por qué entonces, sabiendo eso, Dios nos trata de una manera tan hermosa? Porque Dios es justo. Porque Cristo, al venir a nuestra vida, Dios no dice, pues mira, di que te estoy bendiciendo por mi hijo. Si no fuera por él. Dios actúa justamente y nos ve como si ya hubiésemos cumplido y pagado totalmente nuestras deudas. Y por eso la Biblia dice que nos trata como hijos. Y si hijos, también coherederos. O sea, que rendirse, desanimarse, permitir que cosas que nos rodean y nos abruman, nos hundan, es tener en poco el gran amor y la gran obra que Dios hizo en nuestra vida desde el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Dios es justo, Dios es recto,
Sus mandatos no se han acabado, no se ha roto lo que Él ha dicho. Él cumple su palabra. Por eso Jesús también con toda seguridad le decía a sus discípulos: todo lo que pidieres al Padre, ¿en quién? En mi nombre. Él lo hará. No es por nosotros, es la obra que Dios hizo. Hermanos, cuando hablamos de la justicia de Dios, tenemos que voltear a ver no solamente lo que Él ordena, sino también lo que Él hace. Justicia no es pensar únicamente en lo que Dios debería de hacer, sino ver lo que ya hizo y lo que sigue haciendo. ¿Cuántos de nosotros tal vez en la mente de otras personas deberíamos haber pagado un precio? Caray, pastor, ¿dónde cree? No soy tan malo. No, pero esa es la mente del ser humano. Es que no es justo. Pero dice la Biblia que Dios es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. La oportunidad está para todos. Un ladrón en la cruz, que posiblemente fue un asesino, no crucificaban a cualquiera. La Biblia le dice ladrón, pero le repito, según las leyes romanas, no a cualquiera se crucificaba a aquellos que eran considerados personas muy peligrosas para la sociedad, porque habían asesinado, porque habían hecho atrocidades. La Biblia nos hace ver que aquel hombre reconoció estando en la cruz del Calvario, al lado de Jesús, y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús en ese mismo instante, en base y actuando en base a lo que Él iba a hacer y lo que estaba haciendo, la obra redentora, le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La justicia de Dios paga incluso por aquellos que no lo pensaríamos. Entonces, hermano, hermana, nuestra vida, cómo vamos a vivir, cómo vamos a actuar, cómo vamos a reaccionar, va a venir impulsado por el conocimiento, el entendimiento de la justicia de Dios. Actuamos en misericordia, en paciencia, en amor, en perdón, no en base a nuestros méritos, sino a lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Jesús dijo: de gracia recibisteis, dale gracia. Perdono no porque yo sea bueno, no porque yo sea infinitamente misericordioso, no lo soy. Porque sería injusto, como aquella parábola del hombre que se le perdonaron 10,000, 100,000, y él no pudo perdonar al que le debía 10,000. Se nos fue perdonado tanto, injustamente hablando, lo que merecíamos, pero alguien pagó por nosotros. Y ahora Dios dice: perdona a tu hermano, no porque Él te haya pagado, sino porque alguien ya pagó por ti. Y deja la justicia de Dios actuar. Ahora ya no suena como algo como que un rayo, un castigo. Ahora suena como una obra de Dios, que Él va a actuar en base a su sabiduría y a lo que Él considere mejor y perfecto, y que va a traer descanso y satisfacción a nuestro corazón. Porque aun cuando el ser humano busca su justicia y obra bajo su propio concepto de justicia, nunca le trae satisfacción a su corazón. Lo he visto. Aquel que actúa porque quiere ver justicia y hace justicia por su propia mano, nunca
nunca queda satisfecho su corazón. Jamás. Oh, pero la justicia de Dios es una justicia tan hermosa que puede cambiar el corazón, que puede transformar a la persona, y no solo eso, que puede traer descanso. Por eso Dios dice: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. No te enfoques que tu corazón quiera obtener y esto. Confía en la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es tan hermosa. No está basada en impulsos o en emociones que controlen la mente. Está basada en una santidad, en un carácter, en una persona perfecta, que lo que haga no solamente va a obrar en aquella persona, va a obrar en nosotros. Y habrá paz, habrá descanso, habrá confianza de que Dios está con nosotros. Hermano, hermana, cuando decimos que Dios es recto, no confundamos y decir: es que Dios dice esto y esto, ¿y por qué no hace esto? La rectitud es la manifestación de su santidad, sus mandatos, sus ordenanzas. Su justicia es el actuar, su acción en base a lo que Dios dice que es apto, porque Dios cumple su palabra, Dios cumple sus ordenanzas. Y si la Biblia nos hace ver que ni aún una jota ni una tilde pasará, nos hace ver que es un Dios que nunca quebranta sus mandamientos ni sus leyes. Entonces volteamos a ver a nosotros y vemos lo que merecíamos y lo que deberíamos tener, y volteamos a ver nuestra vida y tenemos más de lo que no merecemos, pero por la gracia de Dios lo tenemos. Es gracias a Jesucristo, porque Él pagó y fue satisfecha la justicia de Dios. Ahora la Biblia nos dice que por Cristo somos aceptos en el amado. Éramos enemigos, lejos de Dios. Pues dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es hermoso lo que Dios ha hecho. Dios es justo. Y yo quiero que cuando usted y yo volteamos a ver la justicia de Dios, no veamos únicamente decir: ay, es que Dios va a castigar. Eso es un error que hemos tenido, que al ver la justicia de Dios pensamos únicamente en castigo y destrucción. Porque si volteamos a ver nuestra vida, Dios hizo justicia, no por nosotros, fue gracias a Jesucristo. Y por eso usted y yo lo llamamos misericordia, por eso usted lo llamamos gracia, por eso usted y yo lo llamamos bondad, por eso usted y yo lo llamamos paciencia, por eso usted y yo lo llamamos compasión. Porque Dios en su justicia, a través de Jesucristo, pagó y actuó en base a lo que usted y yo no podíamos hacer. Por eso decimos que todo es por gracia. Por eso decimos que es la misericordia de Dios lo que nos sostiene. Por eso le animo y le exhorto, hermano, hermana, que no tomemos en poco lo que Dios ha hecho, que no permitamos que el desánimo, que no permitamos que las adversidades, que no permitamos que el mundo nos agobie al punto de querernos desanimar y tirar la toalla. Porque alguien hizo por nosotros algo tan maravilloso,
en la justicia de Dios. Que rendirse, que desanimarse, es menospreciar aquella gran obra que Dios hizo por nosotros. Yo entiendo que es difícil. Dios también lo entiende. Por eso Dios le dice, y fíjese, esto es lo más hermoso que yo veo en la Biblia. Después de que nos perdona y nos salva, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo. ¿Quién? El justo. Rendirse, desanimarse, es menospreciar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Es no considerar todo lo hermoso que sucedió entre su rectitud y su justicia en nuestras vidas. Usted y yo merecíamos el infierno. Hermano, hermana, y hablo por mí, tal vez alguno de ustedes y yo no sabemos por qué, pero seguimos vivos a día de hoy. Y decimos, es que Dios es bueno, sí. Tal vez usted y yo merecíamos morir. Dios es bueno. Dios en su justicia nos da oportunidades. ¿Y por qué en su justicia, pastor? Porque Él nos ve a través de Jesucristo, revestidos de la justicia de Cristo. Y Dios dice, mi hijo, eres tú. Tú eres mi especial tesoro. Y día tras día, al lado de nuestra cama, me encanta ese ejemplo, desde que lo escuché, amanece un regalo al lado de ti, misericordia nueva cada mañana. Porque lo merecemos. Gracias a Jesucristo somos merecedores, no por nosotros. Gracias a Jesucristo. Y aquí estamos, por la gracia de Dios. Y Pablo termina diciendo, y no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, hermana, Cristo nos ama, Dios nos ama. Y vamos a empezar este año, ¿de qué manera, hermano, hermana? Permitiendo que los afanes de este mundo ahoguen la fe, el ánimo, el amor hacia nuestro Dios, o permitiendo que la justicia de Dios envuelva nuestros corazones, haciéndonos ver que Dios, aún a pesar de que somos infieles, dice la Biblia, Él permanece fiel. Que la justicia de Dios envuelva tu corazón y te haga entender que tanto Dios ha hecho y sigue haciendo en nosotros. ¿Cómo empezaremos este año? Yo creo que sería bueno comenzar recordando que Dios es justo y es recto. Y por la gracia de Dios y a través de Jesucristo, usted y yo estamos aquí, inmerecedores, pero gracias a Jesucristo, recibiendo las bendiciones de nuestro Dios. Dios es justo. Dios es bueno. Vamos a orar. Amado Señor,
Gracias, Padre. Gracias, Señor.